Ricardo te va a dejar. Te tiene como uno de sus trofeos de casa. Y no nos conviene que te lo eches de enemigo. Pero sobre todo, no te conviene a ti. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que me lo tengo que chutar solo por conveniencia? Tu hijo se quiere independizar. Aunque no creo que no supieras tú nada, porque a ti no se te escapa ninguna. Espero que no le cuentes esto que tú y yo hablamos. ¿Pero qué pasó? Estuvo llamando al mudo. El mudo. Tú y yo sabemos perfectamente bien quién es el mudo, mamá. No han parado de llamar y de colgar. Y es alguien que quiere hablar contigo, y no más contigo. O vives con el diablo, o vives con Dios. Y yo ya escogí. Hoy en la noche viene Ramiro Silva en avión para acá. Los tres tenemos que hablar con él para dejar las cosas claras. Porque el Rojo y yo vamos a cambiar la manera de hacer las cosas aquí. Pero para eso lo necesita usted, ¿eh? Para que llenemos la frontera de túneles. No, pues sí están bien bonitas las flores, Mr. Juan. ¿Esto es amapola, no? Así es la materia prima. De aquí sacamos merca de primera. Obvio. ¿Sí? No. ¿No? Algo mejor. Heroína. Tenemos un par de laboratorios en Mexicali. Oiga, a ver, aguánteme tantito. Ya está todo arreglado, Chema. Ya no tienes broncas acá. Lánzate cuando puedas. Ricardo. Ya Rojillo. Mr. Juan, ¿cuándo puede tener listo 500 kilos de esta madre? Todo el día has traído la cara amarrada. ¿Qué traes, compa? Broncas con las viejas. ¡Órale, fuerte! Hey, señores, nosotros venimos por regresarles su regalo. Estos penes no sirvieron por nada. ¿Pero cómo? ¿No los iban a llevar donde su proveedor? Alguien se adelantó y los eliminaron todos. Mexico, man, se está poniendo sangriento y la violencia viene hacia aquí. Have a nice day. Goodbye, Ranger. Come on, man. Sorry, Leslie. Me tardé porque tuve que despedirme de mi marido. Don't worry, Mabel. Leslie, vamos para Los Ángeles. You have to speak in Spanish. Practiquemos. Está bien. Me conviene ir con una belleza como tú, no con el feo de tu marido. Atraes más compradores. Pues espero que eso sirva de algo. ¿Podemos pararnos en un teléfono público que necesito avisarle a Gary que estoy bien? ¿Con quién crees que vienes, guapa? Usa mi nuevo teléfono móvil. Es el futuro, baby. No. Pruébalo. Ay. A ver, ¿cómo? You punch in the numbers and then send. Oh, my God. This is amazing. Hey, baby, it's me. Ya estoy en Phoenix. ¿Adivina qué? Estoy hablándote del móvil de Leslie. Baby, this is amazing. It's the future. I hear you perfectly. 500 kilos. Ey. Es demasiado. Ni llegamos a la tercera parte de eso. Oh, usted tranquilo. Vaya y hable con los suyos. Esto se soluciona. Hay mercado y materia prima, los juntamos y ya se armó la machaca. Ándale. ¿Qué te traes, loco? Este es nuestro futuro, Rojillo. Con esto nos vamos a zafar de don Ricardo. Ojalá. Más que yo no creo que te vaya a dejar así de fácil. Oh, vas a ver que sí. Ya está advertido. Es más, nos está mandando al gabacho a ver cómo se mueve la tole allá. Ya vas a ver. Nos quedamos en Mexicali unos días más. Sí, amor.
los negocios aprendí con el chino Juan. Y bien que estallamos y sacamos chispas juntos, la chinita y yo. El viejo Juan era un alquimista. Sacaba heroína de la más pura. Y sacamos la merca de prima. De lo que pasaba en Nogales, el Rojo y yo sabíamos por el Toro. El Torito nos contaba todo. Teníamos información, y la información es poder. Don Ricardo siguió con sus alianzas, pero estaba favoreciendo mucho a sus parientes, lo que no le iba a gustar mucho a sus socios. Mi intuición no me falló. La Wendy mandó lo de nosotros a la fregada. Por eso ni lo pensé para olvidarme de ella y empiernarme con la chinita. Estaba yo cerca de saber cómo estaba el guateque con los gringos. Entre otras cosas que iba a aprender con ellos. Pero eso sería más adelante. En ese momento me devolvía yo a Nogales, a la boda de la Amanda. Bueno, mi chinita, nos vemos en un par de días ahí en Nogales. No quiero resolver unas cosas antes de la boda, pero pues ahí te veo, ¿eh? A mis pies de tu papá. Dices que luego le hablo. Otro. Me dijo que ya estaba en Nogales, que resolvía algo y venía a hablar con usted, don Ricardo. ¿Viste? Cómo todo está bien. Oiga, Elvi. No, nada. ¿Le puedes decir a mis parientes que vengan, por favor? ¿Cómo no? Con permiso. Chema, ¿por qué no me avisaste que venías, cabrón? ¿A dónde ibas? Para ningún lado. Y ahora que llegaste, menos. Te voy a dar tu bienvenida. Pero primero vamos a ir por un trago. ¿Por qué me muevo ese? Eres su bolsa.
Hablé con él por teléfono. Me pidió que te dijera que está bien, que luego te va a ver. Pues me da mucho gusto, Elvira. ¿Y tú y yo qué? ¿Cuándo nos vamos a ver? Pues no sé. Con los preparativos de la boda, pues no tengo mucho tiempo, pero pues déjame ver qué puedo hacer. Eso me hace muy feliz. Te invito a comer mañana, pasado. Tú dices. Y me alegra mucho que nuestro muchacho esté bien. Ándale, pues. ¿Qué hacemos aquí, Chema? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué te pasa? No. Ya, regresamos. Aquí te saqué. Aquí te quedas. A ver, pues está acá. Están mis llaves. ¡Eres un hijo de la Chema! No soy un hijo de la chica. Soy el diablo, mijo. Ven nada más qué jeta tienen ustedes. Hijos de la chingada. Nadie, ninguno de los socios se está metiendo el billetote que se están metiendo ustedes, cabrón. ¿Están contentos? No, pues que sí, primo. Pues seguro que sí, primo. Pues ¿por qué no? Ah, pues díganle a sus pinches carotas, cabrón. ¿Qué pasó? ¿Qué ole, patrón? ¿Qué pasó? Bueno, muchachos, no les quito más su tiempo. Dale, primo. Gracias. Hasta luego. Permiso, joven. Propio. Se van por la sombrita. Ándele. Muy bien, cabrón. Le hiciste re bien. ¿Cómo te fue? Pues bien, patrón. Con la novedad que ya sacamos de circulación al tal Púas. Ese cabrón que nos estaba haciendo la competencia ahí surtiéndoles la merca a los casillas. Y antes de que me lo pregunte, esa merca se la vendí al chino. Muy bien. Y bueno, el túnel va de poca madre, ¿eh? Qué bueno. Se te olvidaron los fuegos artificiales, cabrón. No, ¿cómo cree, patrón? La hija del chino se está encargando de eso. Así es que todo va bien. Qué bueno. Pero más bien usted cuénteme, ¿cómo van los business acá con los parientes? Estos parientes están metiendo más billete que nadie, cabrón. Están recontentos. No, pues está bien. Oiga, ¿cuándo abrimos mercado ahí con los gringos? Se lo digo porque pues, yo no quiero que sus socios se sientan relegados. ¿Cuándo me pone a chambear ahí? No, tienes razón, cabrón. Va a ser en la boda. Te voy a presentar a Leslie, que es el socio del Gary Roberts y de la Mabel, de la buenona esta. Ellos tienen un chingo de demanda. Pues nosotros le vamos a ofertar. Por eso quiero que la boda salga de poca madre, ¿me entiendes? Muy bien, cabrón. No, es usted, patrón. Chinga madre. Bueno, Chinita, pues yo me voy a tener que ir a la despedida de soltero del novio. Ok. Nos vemos en la noche en el departamento. Bueno. ¿Vamos? Ya también me ocupé de que pues, le den hospedaje a los tuyos. Perfecto. Nos vemos en la noche entonces. Sí. ¿Se le hizo temprano la Chinita o qué? ¿Qué hubo, pues, Amandita? ¿Quedas aquí o qué? Vengo a que me des mi despedida de soltera.